El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presenta Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera, porque ser mexicano es ser guadalupano. Esto es Guadalupe Hoy. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente a su programa Guadalupe Hoy. Les comento que en este día tenemos como invitados al padre José Luis Bautista. Él funge actualmente como encargado de la Pastoral de la Salud, es párroco universitario y además es miembro del Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Padre, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Asimismo, presento al ingeniero Gerardo Valle Flores, conductor, miembro e investigador del Centro de Estudios Guadalupanos. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, hola, ¿qué tal a todos? Servidor Antonio Bravo Méndez como conductor en esta ocasión, con mucho gusto y esperando que se comuniquen con nosotros. Inicio comentando que en este sábado estamos en la segunda semana de Cuaresma, celebran su santo Braulio y Eugenia, muchas felicidades. Además, en Puebla se celebra la ordenación episcopal del excelentísimo señor Víctor Sánchez Espinosa, octavo arzobispo de Puebla, y esto se dio en el 2004. Como siempre, antes de iniciar, le pido a Lili que nos recuerde nuestros números de teléfono. Claro que sí, es el 273-3301 y 1273-3302. Pero antes les recuerdo que vamos a tener como una cápsula, algo así como una idea, a ver si tienen como que el momento en la cual, ¿por qué se celebra el 25 de marzo, que es el día de la anunciación? Entonces, esperamos sus comentarios. Les comento además que tenemos otro ejemplar de la primera edición de la Basílica Catedral de la Puebla de los Ángeles, cuyos autores son el arqueólogo Eduardo Merlo Juárez, Miguel Pavón Rivero y José Antonio Quintana Fernández. Tenemos también el libro Descubrimiento en los ojos de la Virgen de Guadalupe, de Carlos Salinas Saucedo, ejemplar de 152 páginas con ilustraciones y fotografías de gran calidad. Y pues esta vez tampoco tenemos pregunta porque queremos que nos llamen, queremos su participación, estar en contacto con ustedes. Y más bien será para la llamada número 10, la número 15, para que salgan rápido los premios. Así que a hablar que Lili, quien ahora nos apoya en el teléfono, espera sus llamadas. En la parte final de nuestro programa tendremos una cápsula que el maestro Carlos Ramos Rosete, catedrático e investigador de la Facultad de Filosofía UPAEP, nos ha hecho el favor de grabar. Y damos paso ahora a nuestro tema de hoy, en donde nuestros invitados hablarán sobre el culto a la Virgen María. Padre, ¿por dónde podemos empezar en este tema tan hermoso y además tan extenso? Se entiende que el culto a la Santísima Virgen María a nivel universal ha sido desde los inicios felicitado por la misma Iglesia. Aun si recordamos el cántico que hace María Santísima en el capítulo 1 de Lucas, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, pues creo que eso ha sido universal. No hay pueblo, no hay cultura, no hay advocación mariana que se le rinda un tributo grandioso. En la advocación de María de Guadalupe, si entendemos que las apariciones son del sábado 9 al martes 12 de diciembre de 1531, el culto se extiende prodigiosamente y es los obispos quienes inician el arraigo en el culto, ¿no? El 6 de septiembre del año 1556, Fray Alonso de Montúfar, segundo arzobispo de México, pues es el que continúa el culto guadalupano al decir estas bellísimas palabras del capítulo 10, versículo 23 de Lucas: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros estáis viendo. Indudablemente, desde el inicio, la Iglesia Católica considera esto como un milagro portentoso, no dado, como decía el provincial de los franciscanos Bustamante 2 días después, en respuesta a
el avance del culto guadalupano, no pintado por un indígena, como lo dice Bustamante, sino que la Iglesia considera el hecho guadalupano como un acontecimiento de fe, como un parteaguas en la historia de la simbiosis entre el pueblo mesoamericano y el pueblo español. Por eso es la misma Iglesia Católica quien va iniciando poco a poco este culto. Perdón que lo interrumpa. Un poquito para empezar, y yo creo que dentro de nuestro auditorio, mucha gente sí escucha la palabra culto, pero quisiera que nos definiera de una manera muy simple, ¿qué entendemos por culto? Bueno, dentro de la Iglesia Católica hay el culto de adoración que se le rinde al misterio trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Después viene el culto de veneración, de gran veneración, de hiperdulía a la Santísima Virgen María, porque juega un papel importante en la historia de salvación. Si ustedes recuerdan el concilio de Éfeso en el 431, el obispo de Constantinopla, Nestorio, decía que nadie se atreva a decir que María es Madre de Dios, porque no se entendía la unión hipostática, las dos naturalezas en la persona de Jesús, pero es el mismo concilio de Éfeso quien afirma lo que ayer los sacerdotes comentábamos en la homilía, refiriéndonos al capítulo 1, versículo 26 al 38 de Lucas, que María Santísima presta precisamente su útero y la irrupción del Verbo a través del Espíritu Santo se da. Por eso el concilio de Éfeso afirmaba, María Santísima no solamente hay que llamarla la Christotokos, sino la Theotokos, porque en ese misterio, porque es un misterio la concepción original de María Santísima se le da un culto especial de veneración. Que se llama, decíamos, hiperdulía. Si ustedes recuerdan también, en el Concilio Vaticano II, los padres conciliares decían, ¿dónde pondremos a María? ¿En el Tratado de Cristología, es decir, en la Dei Verbum, o en el Tratado de Eclesiología? Pero pues al final pues tiene su lugar en el Tratado de la Iglesia, en la Lumen Gentium, y el capítulo 8 le dedica una especial reflexión a María Santísima, diciendo que es igual como nosotros, pero que ella descolla en la fe. Ella no poseía la totalidad de la fe, ella es peregrina de la fe, pero lo grandioso de María Santísima es aquel capítulo 1, versículo 38 de Lucas. He aquí la esclava del Señor, haz de mí lo que tú quieras. Además, lo bonito es que Dios mismo la escoge. Juan en el capítulo 1 dice, el Verbo se encarnó y se hizo hombre, se hizo carne, ¿no? Él mismo se encarnó. Y hay un canto muy bonito que dice, María es esa mujer que Dios desde siempre se preparó. O sea, María es aquella predestinada, aquel ser que sin perder su libertad, porque tuvo la oportunidad de decir no, ¿verdad? Pero Dios la preparó, Dios la escogió para encarnarse en ella, ¿no? Y ella entonces ya estaba, digamos, preparada así desde siempre. Y entonces el Señor de la eternidad se hace presente en un momento mediante María. Es el papel especialísimo de Nuestra Señora, ¿no? Desde el protoevangelio, desde el capítulo 3 de Génesis, que habla de una mujer y de la mujer por antonomasia, tal como lo señala a Jesús, siempre llama a María mujer, es la mujer por antonomasia, porque como dice Pablo, como dice San Ignacio de Antioquía, refiriéndose al parangón de Adán con Jesús, hace un parangón de Eva con María Santísima. Por eso en Gálatas 4:4 se habla de que la plenitud de los tiempos, iniciada desde antiguo, tiene su culmen cuando Jesús nace de una mujer. Pero Dios Padre siempre respeta la libertad del hombre. Lo grandioso de nuestra fe, a diferencia de otras fes, es que Dios nos propone un camino y es el hombre si quiere seguir ese camino. El que quiera seguirme, ¿no? El que no, pues
Por eso estamos como estamos. Bueno. Tiene que ser un seguimiento radical, pero recuerden ustedes ese inicio, ¿no? Lucas 1:26, en el vocablo jairos que jaritómene, alégrate llena de gracia. Algunos biblistas consideran que se puede traducir de dos formas, o agraciada llena de alegría, o alégrate llena de gracia. Nunca sabremos cuántos años tendría María Santísima, tal vez tendría 12, 13, 14 años. Pero lo importante en ella es que su alegría consiste en que Dios tiene intimidad con ella. Si nosotros pudiéramos concebir ese sentido de alegría plena, donde el mundo de hoy nos ofrece placer, poder, riqueza, que los valores se revierten, y aunque las mismas legislaturas corrompen el sentido. Así es. Por eso es también, bueno, regresando a la pregunta que nos hacía Lili en un principio, el día de ayer celebramos la fiesta de la Anunciación. Y en la fiesta de la Anunciación precisamente se suelen hacer ya en muchos países, estaba leyendo, celebraciones, conmemoraciones, manifestaciones a favor de la vida. Es la aceptación de la vida que parte, pues, en primer lugar de esta celebración de la aceptación de María, ¿no? En el texto de Lucas, que es para leerlo y releerlo, ahí vemos el papel grandioso que tiene Nuestra Señora, el papel que tiene María en la redención, ¿no? Y la aceptación que ella tiene. Y después la aceptación de la vida, ¿no? Que desgraciadamente, como usted decía, pues hay ahorita muchos atentados, ¿no? A nivel incluso un tanto generalizado, pareciera que hay todo un movimiento internacional orquestado incluso por las asociaciones internacionales que deberían... Por la ONU. Por la ONU, dicho ya. Por la ONU, recuerda usted la última encíclica del Papa, ¿no? La caridad en la verdad. Él decía muy atinadamente que hay organismos internacionales o que tienen que reinstalarse o tienen que desaparecer. ¿Acuerda usted la Convención de Pekín? Yo lo comentaba aquí también en la HR. Yo decía que la Convención de Pekín afirma que la sexualidad del hombre y de la mujer no la da la naturaleza, la da el rol que quiera cada uno desempeñar. Por eso cuando en el Senado se aprueba el cambio del artículo primero, que por cierto lo promueven algunos legisladores que se llaman católicos, la ONU felicitó al Congreso porque dijo que estaba ya a la vanguardia de países industrializados. Es increíble cómo le damos la espalda a la naturaleza, a lo que somos, para establecer una ideología que realmente es algo que surge de una idea y que se empieza a establecer y que empieza a cundir y bueno, por conveniencias, por beneficios incluso económicos, empieza a cundir, ¿no? Pero bueno, esto desgraciadamente tiene muchas aristas en la sociedad. Estamos viviendo una situación difícil, pero regresando a María, yo creo que podemos regresar también a nuestra naturaleza, al respeto de la vida, al respeto del ser humano, que debería ser lo que buscan estos organismos internacionales, ¿verdad? Y pues María nos da un gran ejemplo, sobre todo un ejemplo para la mujer, ¿no? Creo que tenemos que ir a una pausa y regresamos. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Continúa con nosotros. Esto es Guadalupe Hoy, un programa lleno de fervor. Desde el cielo una hermosa mañana.
Regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Estamos comentando el culto a la Virgen María. Nuestros números de teléfono son el 273-3301 y 273-3302. Recuerden que tenemos 2 libros, háblenos. Y bueno, después de escuchar esta hermosa melodía, ingeniero, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que escuchamos? Bueno, escuchamos un fragmento, un pequeño fragmento del himno de la canonización de Juan Diego, en ese momento beato Juan Diego, que fue compuesto por Francisco Ortega. Si recordamos aquel momento con su santidad Juan Pablo II en la Basílica de Guadalupe, el gran coro, los instrumentos que intervienen son instrumentos prehispánicos, está la chirimía, el teponazcle, el caracol, y luego hay una entrada con la orquesta convencional, la orquesta normal, y luego el coro. Me parece a mí grandioso el momento, ¿no? Esto es para que recordemos esos momentos. Pues fue un trozo, y en un momento más lo escucharemos toda la melodía, ¿no?, en la obra. Bueno, continuamos entonces comentando, padre. ¿Qué más podemos decir acerca del culto a la Virgen de Guadalupe? A mí me llama la atención cuando Nuestra Señora se aparece. El primer lugar donde está es el oratorio de Fray Juan de Zumárraga, y cuando es llevada la imagen a la primera ermita, hay una procesión, peregrinación, una festividad que me parece increíble, importante de mencionar, en esta forma de honrar a Nuestra Señora. ¿Qué podemos decir a esto? Esto es parte del culto. Pues de hecho es parte del culto. Algunos piensan que el cantar del atabal va señalando el camino de la procesión en el año 1531, porque la procesión dentro de la Iglesia Católica se entiende es el peregrinar de un punto de partida inicial, que sería el nacimiento a la fe, y un punto de partida final, que es lo que nosotros esperamos después de la muerte. Procesionamos, somos peregrinos, y a través del canto, de la música, de los vítores, pues está alabando a la Madre de Dios, está alabando a la Madre del Cielo. Claro, por ahí estaba Fray Bernardino de Sahagún, quien afirmaba que había una cierta distancia entre la antigua Tonantzin y la Santísima Virgen María de Guadalupe, pero el culto, como dice San Gregorio Magno, que se le da a María, redunda en el culto a Dios. Claro. Porque al fin y al cabo estamos alabando a la Madre de Dios. Así es. Pero a mí lo que me llama la atención y me gusta pensar en ello es que es inmediatamente aceptada por los naturales, y ellos son los que participan, la exaltan, adornan. En la pintura esta de el primer milagro, el llamado primer milagro, está la calzada de Guadalupe llena de nativos, la imagen siendo trasladada, canoas a los lados de la calzada, y hay unos postes donde incluso hay pájaros, hay postes donde se pone que en cada poste hay una jaula con pájaros. La flor y canto, recuerden, los indígenas era la verdad, ¿no? Para ellos. Entonces el canto seguramente de ellos, la algarabía, ¿no?, el gozo que ellos tienen por llevar a Nuestra Señora a un lugar donde ya se le va a venerar, me parece muy extraordinario. Cuando los franciscanos, sobre todo los franciscanos, pues tenían cierta reserva al respecto, ¿no? Y pues ellos, yo creo que hacían lo que decían los nativos, y bueno, pues la van a llevar, llevémosla. Pero como que no hay mucha intención de ellos en hacer un culto ya abierto a Nuestra Señora de Guadalupe, precisamente por esa desconfianza, ¿no? No será esa de Tonantzin. Y el mismo Bernardino Sahagún en algún momento dice, bueno, no será esto cosa del demonio, ¿no? Porque no lo entienden, dice, ¿de dónde salen tantos y por qué la aceptan así de entrada, ¿no? Bueno, es que se entendería que el culto a María, como lo hemos dicho hace un momento con el culto hiperdulía, darle lugar a María y darlo en la totalidad del misterio de salvación. Es decir, María no puede estar por encima de Dios. Habría que entenderlo, habría que regularlo, y habría que plantearlo con todo amor a los fieles, ¿no? Por ejemplo, yo celebro en San Judas Tadeo, y a veces veo cómo yo estoy celebrando la misa y la gente va a la imagen, hace todo un rito de limpieza con las veladoras, se limpia acá, se limpia todo el cuerpo, deja la veladora y se va. Bueno,
es que hay una persistencia a veces de la superstición, y para eso el cristiano tiene que conocer su religión, tiene que conocer su fe. Si entendemos que es un culto general, podríamos señalar que desde el año 1572, con el Papa Gregorio XIII, hasta este año 2010, con el Papa Benedicto XVI, han sido 26 los pontífices que públicamente han concedido privilegios, indulgencias, misa y oficio a la Santísima Virgen María. Y si entendemos que la autoridad de la Iglesia Católica es el pontífice, y si entendemos que ellos públicamente piden la devoción y el culto a María, pues indudablemente hoy simplemente lo que hacemos es continuar lo que nuestros ancestros hicieron, dando un culto responsable a la Virgen de Guadalupe. Me parece grandioso porque esto es cosa de Dios. Seguramente ellos tenían cierta desconfianza, pero tenían que decir, esto es cosa de Dios o algo está pasando, ¿no? Padre, quisiera también que nos aclarara este concepto de misa y oficio. ¿Qué es este término que se le conceda a Nuestra Señora misa y oficio? Bueno, ahí tenemos que tener dos causas. Primero, la gran epidemia que hubo en 1737 en México, donde nombraron a María patrona, sin permiso del Papa. Y segundo, el gran entusiasmo que tuvo don Lorenzo Buturini y don Mariano Echeverría y Beitía por organizar el culto a María de Guadalupe. Ellos organizaron todo un grupo de testimonios escritos de María de Guadalupe. Cuando esto llega a oídos del Papa, el Papa, si mal no recuerdo, el 25 de mayo de 1754, era el Papa Benedicto XIV. Él se sorprende de todo este amor, devoción, entusiasmo a María de Guadalupe y hace suyas al pueblo de México las palabras del Salmo 147. No fecit aliter omni natione. No ha hecho cosa semejante con ningún otro pueblo. Y esto es cierto. Y él se maravilla, y por eso, dentro de lo que se denominaba en aquel tiempo breviario, hace el oficio de lectura propio de María de Guadalupe, que todavía lo tenemos en lo que sería la liturgia de las horas, en el tomo primero, y segundo, la misa propia a María de Guadalupe, donde si no declara cierto el acontecimiento, ya lo está elevando a una dignidad, porque le está haciendo al pueblo mexicano un gran regalo de ofrecerle eucología, oraciones propias a María de Guadalupe. Así es. Es parte de la historia donde se ha nombrado patrona después de aquella gran peste, ¿verdad? Se le nombró patrona por todo el cabildo de la Nueva España, y después el mismo Papa, pues viendo toda aquel fervor, ¿verdad? Pues le reconoce y reconoce pues la especial veneración que se tiene a María por la advocación a Guadalupe, concediendo misa y oficio, ¿no? Sí, pero habría que hacer una aclaración. No solamente fue el cabildo, fue el presidente de la audiencia, fueron los oidores, fueron los alcaldes, fueron los virreyes, porque los virreyes de la Nueva España hasta Juan O'Donoghue tuvieron alta estima a María de Guadalupe. ¿Sí? Los presidentes de la República también. Ahí no hemos sentido lo que es el Estado laico en Centroamérica, en Sudamérica, en Irlanda, en Europa. No es extraño que los funcionarios públicos vayan a la fiesta patronal, aún en España, aunque los representantes sean comunistas. Sí, en Perú yo recuerdo una procesión del Señor de los Milagros, donde van las autoridades civiles, autoridades militares, las autoridades eclesiásticas y el pueblo, ¿no? En la procesión. En todos los países del mundo civilizados, perdón lo que voy a decir, hay capillas castrenses, sí, católicas, y México es el único país que no lo tiene. Así es. Y perdón por lo de civilizados, pero nuestras autoridades a veces son medio... Hay temor, hay no sé qué, en fin. Muy bien, pues es grandiosa la historia y la historia de Nuestra Señora de Guadalupe. El que tenga precisamente misa y oficio es algo que se dice en muchas ocasiones, pero a veces no se entiende, ¿no? No se entiende. Y esto le da una mayor importancia, se le reconoce la importancia que tiene Nuestra Señora de Guadalupe para México y después su santidad Juan Pablo II para América y para el mundo, ¿no? Reina de México y emperatriz de América.
es un culto grandioso que se le da a la Santísima Virgen María. Y aún quisiera leer, si es que da tiempo, porque aquí está... bueno. Vamos a unos comerciales y regresamos con este interesantísimo tema. Gracias. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Sintoniza Una hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Estamos comentando el culto a la Virgen María. Nuestros números de teléfono son el 273-3301, 273-3302. Háblenos, tenemos los dos libros para ustedes y regresamos con el Padre Bautista. Quisiera leer de un libro antiquísimo que se llama Estrella del Norte. El padre de Florencia, un gran conocedor del culto guadalupano, afirmaba en el año 1688: no hay casa en México que no tenga con especial adorno una o más imágenes de Guadalupe. No se encontrará un templo, en tantos como hay en esta ciudad y en la Nueva España, en que no haya imagen o altar dedicado a esta señora. Pero más fácil sería contar en qué iglesia, si hay alguna, no hay altar, ni se hace fiesta, que referir las iglesias de México en que los hay. Estamos hablando de 1688, donde el padre de Florencia afirma que en todas las casas de México hay una imagen de Guadalupe. Y aún desde España esto reporta la reina, doña Ana de Austria, escribía: no hay ninguna ciudad en lo populoso del reino de la Nueva España en que no se tenga una capilla especial de Nuestra Señora de Guadalupe. En el mundo entero, en los países en las capitales más importantes, no hay un lugar también donde haya un espacio para María de Guadalupe. Simplemente, tal vez, lo que yo podría referir es que le demos un culto especial de amor a la Virgen María. Ojalá que pudieran encontrar en internet el documento del Papa Paulo VI de 1973, Marialis Cultus, el culto mariano a la Virgen María, que viene precisamente a posicionar lo que la Iglesia afirma con toda ortodoxia, cuál es el lugar que tiene María en el culto internacional, y también agregar otro documento del Papa Juan Pablo II, que supongo ustedes han leído en repetidas ocasiones, que es la Redemptoris Mater, la Madre del Redentor, y que viene a señalar el lugar especial que tiene María. Insisto, María Santísima, Madre de Dios, culto de hiperdulía, culto de adoración al misterio trinitario y culto de dulía a los santos, que, gracias a Dios, tiene la Iglesia Católica, que son como nosotros, pero que nos enseñan a ser hombres y mujeres de fe. Agradecemos mucho las llamadas y, padre, nada más dos preguntas. Una, bueno, ya la habían resuelto, si María no puede estar arriba de Jesús, y la otra, viendo el aspecto de si María es una mujer común, digamos, en ese aspecto, o con pecado original. Eso fue una cuestión teológica muy tardada en la vida de la Iglesia Católica, es decir, cuando María fue redimida, porque absolutamente todos los seres humanos han sido redimidos por la sangre de Cristo, pero ella, por un especial privilegio que Dios le concedió, fue preservada del pecado original. Hay un famoso teólogo que ustedes han leído en sus ratos de cultura teológica, que se llama Duns Scoto, y que lo responde muy sencillamente con estas palabras en latín: potuit dequit ergo fecit. Pudo Dios hacerlo,
Pues indudablemente, como yo decía en la clave de interpretación del día de ayer, para Dios no hay nada imposible. Quiso hacerlo Dios, sí, porque era su madre. Luego entonces lo dijo, hágase. Y por eso es que María Santísima, mujer como nosotros, mujer, como lo dice el capítulo 8 de la Lumen Gentium, pero nos gana precisamente en el conocimiento de Dios, en la fe que ella tenía en el Señor, en la certeza que tenía. Si pudiéramos tal vez entrar en el corazón de María Santísima, que la Iglesia entre en el corazón de María Santísima, pues creo que muchos de nosotros seríamos más felices. Porque aunque a veces haya problemas, haya tristezas por la enfermedad de un ser querido o por problemas económicos, estaríamos felices. Y a veces aspiramos al dinero o a la tranquilidad que dan los placeres del mundo y no a la tranquilidad de conciencia que da el Señor. En eso María Santísima nos da una gran lección. Así es toda una pues teología, es una forma de llegar a Dios, ¿no? Por María. De hecho, muchas congregaciones religiosas han tomado a María como la vía para llegar a Dios mismo, ¿no? Y para nosotros pues es eso también, una vía y un auxilio para llegar a Dios. En el caso de el que pueda o no tener, más bien ser concebida sin pecado original, también el ángel Gabriel lo dice, ¿no? Es que para Dios no hay imposibles, ¿no? Para Dios no hay imposibles. Y si tomamos en cuenta esto, pues también Dios habla a los corazones de las personas, y durante mucho tiempo se ha dado culto a María y se le ha dado una especial honra a través de toda la historia, ¿no? La historia de la Iglesia en los primeros concilios, y directamente me imagino las discusiones acaban diciendo, bueno, en el concilio de Éfeso, ¿no? María es Madre de Dios. Cuenta Fábrega y Grau en la historia de los concilios que los obispos, después de que declararon la doble naturaleza en Cristo, con sus antorchas en las manos salieron en procesión victoriando a la Virgen María. Yo me imagino esa escena, ¿no? Una escena grandiosa, y en Éfeso, lugar donde se considera vivió precisamente la Virgen María con Juan, y donde estaba la antigua deidad pagana, que también le denominan Madre de los Dioses, ¿no? Entonces, el culto que debemos a María es grandioso. Y finalmente, tal vez, en este pueblo mexicano tan grandioso, creo que lo que más veneramos los seres humanos son a nuestras madres, ¿no? Y cuando alguien habla mal de nuestra madre, nos enojamos. Yo también considero que María tiene un culto muy grande en el corazón de Jesús. Acuérdense el capítulo 2 de Juan, ¿no? Cuando le dice María a Jesús, ya no hay vino. ¿Y qué le dice Jesús? Y tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? No ha llegado mi hora. Y tal parece que la madre no le hace caso al hijo y le dice, hagan lo que él les diga. Y en aquel tiempo Jesús tendría unos 34 años, 35 años. ¿Qué ejemplo de obediencia nos da Jesús como hijos? Que a veces los hijos ya les nace un bigotito aquí y ya tienen 17, 18 años, quieren hacer de su vida lo que quieran y no le hacen caso a sus santas madres. Si nosotros, como seres humanos, le tenemos un amor especialísimo a María, a nuestra madre en la tierra, pues yo pienso que Jesús le tendría un gran amor a su madre, por ser su primera discípula. Claro, así es. Y bueno, además la gran dicha en México de tener a Nuestra Señora de Guadalupe. Dios manda a su madre para concretar la evangelización en nuestra patria y bueno, en América, porque en ese tiempo no había fronteras, ¿no? No teníamos las fronteras que hoy, no podemos decir que es de México, por eso es que emperatriz de América en primer lugar, y esa grandiosidad pues, nos debe hacer sentir muy orgullosos, ¿no? Somos herederos de algo grandioso. Dios se fijó en nosotros especialmente para mandarnos a Nuestra Señora de Guadalupe. Y tendría que ser el 12 de diciembre declarado civilmente fiesta nacional. Tendría que ser como en otros lugares, pero pues por nuestros problemas que tenemos
de que la historia a veces ha sido falseada, como decía Edmundo Gorman, o la historia es de los vencedores. Habría que darle su lugar que merece a María. Bueno, María ni lo necesita porque todos nos hacemos fiesta por ella. Sí. Así es, el día en que todo el mundo se vuelca a los templos es el 12 de diciembre, ¿no? Y de todas las formas van a la villa, ¿no? En bicicleta, caminando, corriendo, en autobús, y es increíble ver cómo... Y lo más extraordinario es que son los jóvenes. ¿Cómo ha persistido este culto a María Santísima después de 480 años? Tal vez podría ser como en Europa, que el culto es de la gente adulta, de los ancianos. Y aquí uno se sorprende, los jóvenes te piden la misa, los empresarios, los políticos van a misa y todo eso. O sea, no es algo grandioso, es algo que, como decía el famosísimo ensayista, el que escribió Corona de Sombras. Bueno, ahorita me acuerdo. Decía una frase lapidatoria: México no piensa en María, México respira de la Virgen María. Así es. Es increíble cuando nos ponemos a pensar todos los ataques que ha tenido nuestra religión, la persecución que ha habido en la Iglesia, y dice uno, ¿por qué México sigue siendo católico? Cuando ha habido realmente una persecución, ha querido quitarse la fe del pueblo. Hasta el día de hoy. Y es la religión más perseguida en el mundo. Sí, las palabras de nuestro Señor se repiten, ¿no? Seréis perseguidos. Bueno, eso es de lo único que estamos seguros los católicos, los cristianos, seremos perseguidos. Pero ha habido veces que nos quieren acabar de manera violenta y resurge la fe, Bueno, y yo la única explicación que encuentro es pues Nuestra Señora otra vez aquí con nosotros, ¿no? En nuestra patria. María que da luz al pueblo híbrido, al pueblo al pueblo castizo, no es como los pueblos del norte, donde exterminaron a los indígenas. Aquí hubo mestizaje, aquí hay mestizaje, y por eso tenemos que agradecerle de que los católicos tenemos una gran madre, una madre que es María, y aquí en especial de Guadalupe. Muy bien, padre, pues ha sido un placer estar con usted. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Sabemos que usted tiene pues más compromisos, siempre los sacerdotes, la vida del sacerdote es correr, sobre todo en los días sábados y domingos, ¿no? Pues muchas gracias por estar con nosotros, padre. Dios los bendiga a todos. Gracias. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Estás en la estación de tu ciudad, 1090 AM, al servicio de Puebla. Continúa con nosotros. Esto es Guadalupe Hoy, un programa lleno de fervor. Desde el cielo una hermosa mañana. A su programa Guadalupe Hoy, comentamos lo que es el culto a la Virgen María. Nuestros números de teléfono todavía pueden llamar 273-3301 y 273-3302. Ingeniero, los comentarios finales de nuestro tema. Pues para contestar la pregunta que hicimos al principio, ¿por qué es el 25 de marzo el día en que se celebra la Anunciación, que también se le conoce como la Encarnación? Es cuando Jesús es concebido, es precisamente porque del 25 de marzo al 25 de diciembre hay 9 meses, que es el periodo de gestación normal. Esto también resuelve algunas dudas que por ahí nos planteaban en el auditorio, ¿no? Bueno, María fue una mujer, sí, como mujer concibió. Lo sobrenatural es cómo fue concebido nuestro Señor, ¿no? Que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. María, la llena de gracia, concibe y lleva una gestación normal de 9 meses. Entonces, para que pudiera haber nacido nuestro Señor el 25 de diciembre, pues tuvo que haberse concebido el 25 de marzo. Entonces, esa es la respuesta. Y por la recomendación de leer el texto de San Lucas, acerca de la Anunciación, ahí tenemos gran parte del conocimiento de María y esta grandiosa historia de la Anunciación o la Encarnación.
Muchas gracias. Vamos rápidamente a mencionar las llamadas. Muchas gracias a Laura Tlachino, Concepción Sánchez Rugerio, Lilia Morales, Fernando Arroyo, Socorro Andreu, Cristina Pérez, Felipe de Jesús Martínez Escobar, José Antonio Fuentes, Guadalupe Castellanos Velasco y Albaluz Rodríguez. Guadalupe Castellanos es quien se lleva nuestro primer premio. Puede pasar, le vamos a dar la dirección, 9 Poniente número 1517. Bueno, ya en otros temas, en la parte final de nuestro programa, les comento primero. Del programa anterior les comunico a la señora Ofelia Ruiz que puede pasar por su libro de la Catedral y la señora Guadalupe Castellanos Velasco por el libro de los Ojos de la Virgen de Guadalupe. A la señora Rosario Ramírez le avisamos que ya tenemos la oración a sus órdenes y la voy a mencionar incluso porque nos la pidieron otra vez. La dirección es la 9 Poniente número 1517. Al señor Jorge Durán le comentamos, le aclaramos nada más que basílica deriva del latín basílica, que a su vez deriva del griego basilique, que significa regia o real. La expresión completa es basilique oikia, que quiere decir casa real. Y una basílica es un suntuoso edificio público que se usaba en Grecia y Roma y a veces solía destinarse al tribunal. Además, en las ciudades romanas ocupaba un lugar preferente en el foro. Más adelante, con la cristianización, se aprovecharon estas formas arquitectónicas y en muchos casos los propios edificios romanos para utilizarlos como recinto religioso. Por eso es que muchas veces también escuchamos una basílica, el caso concreto es nuestra catedral. Después de que el Imperio Romano se volviese cristiano, el término se usó también entonces para referirse a los templos, generalmente a los grandes o muy importantes. Segundo, dijimos en el programa anterior que nuestro programa pues no puede estar exento de lo que sucede en la sociedad y en este caso en el mundo. Y nos han solicitado nuevamente la oración para pedir por Japón. Les comentaba en el programa anterior que esto se utilizó cuando fue el terremoto en Chile. Entonces nada más se cambió lo que era el nombre del país. Si gustan vamos a repetirlo. Y dice así: Señor, quiero decirte gracias porque hoy me desperté y sabía dónde estaban mis seres queridos. Porque esta mañana mi casa estaba de pie. Porque esta mañana no estoy llorando a mis hijos, mi esposo, mis padres, mi hermano o hermana, que necesitan ser rescatados. Porque esta mañana pude tomar un vaso de agua porque esta vez no estoy planificando un funeral. Y ante nada te agradezco, Señor, que todavía estoy vivo y tengo voz para rezar por la gente de Japón. Señor, te ruego a ti, el único que hace posible lo imposible, el único que transforma la oscuridad en luz, te ruego que les des fuerza, que les des la paz que supera cualquier entendimiento. Que estén abiertas las calles para que la ayuda llegue, con doctores, enfermeras, comida, agua y todo lo que ellos necesiten. Para los que perdieron a sus familias, dales paz, esperanza y coraje para seguir adelante. Protege a los niños con tu poder, te lo ruego en el nombre de Jesús. Tercero, en las efemérides rápidamente les comento que mañana domingo 27, qué rápido se ha ido este año, ¿no, ingeniero? Sí, ya. Decía que mañana se celebra el Día del Trabajador Universitario. Y bueno, la Organización de Naciones Unidas lo ha declarado el Día Internacional del Teatro. Una noticia, cuarto, ya nos puedes localizar en Facebook. Busca Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP y listo. Ahí podrás enterarte de nuestras actividades e incluso podrás darte de alta. Pues agradecemos a nuestros invitados su presencia, al ingeniero Gerardo Valle, al padre Bautista. Muchas gracias, esperamos tenerlos en otro programa. Agradecemos también el espacio a 5 Radio HR 1090 de AM, dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe. Les recordamos los datos del Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Estamos en la 9 Poniente 1517, barrio de Santiago, código postal 72410. También pueden llamarnos al 229-9400, extensiones 7836 y 7828. Correo electrónico es seg@upaep.mx. La página es www.segupaep.org. Les pedimos entonces a los ganadores, pasen por su premio. Agradecemos la colaboración de
En los controles a Lalo Álvarez, en el teléfono a Lilibel Rodríguez Luna. Nos despedimos y los esperamos el próximo sábado. Terminamos con el himno de la canonización de Juan Diego. De la canonización de San Juan Diego. El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presentó Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera. Acompáñanos la próxima semana en una emisión más de Guadalupe Hoy.